Iglesia Reformada Calvary presenta su programa Sola Escritura con el pastor Edison Flores. Gracia, santificación, creación, palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Carrera 24, número 42C11, Barrio Santa Cruz. Iglesia Reformada Calvary. Bendiciones, amados hermanos, amados televidentes, a esta nueva emisión de su programa Solo Escritura. Damos gracias al eterno Dios por toda su obra, por todo lo que Él está haciendo realmente en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos, y todo lo que está haciendo pues también realmente en el mundo. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que está haciendo su obra, que está trabajando. El Salmo 121 dice que Él no se adormece, dice, no se adormecerá el que guarda a Israel, ¿verdad? Por eso el Señor nos llama a que vengamos ante Él, que es nuestro auxilio, que es nuestra ayuda, que es nuestro socorro. Gracias a todos los hermanos, a todos los amigos que están siempre viendo este programa Solo Escritura. Hoy vamos a tratar un tema a la luz de las Escrituras acerca de lo que significa ser testigos. ¿Ha escuchado alguna vez usted ese término? Ser testigos, ¿verdad? Obviamente a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, entendiendo que el Señor nos ha llamado a ser multiplicadores realmente de la verdad de Dios. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, mira Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encárgaselo a otros hombres. Encárgale esta misión a hombres que sean fieles, pero también que sean idóneos para que enseñen la verdad del Evangelio. Y de esta manera, obviamente, la verdad de Dios se va a multiplicar cada día más. Y como dicen las Escrituras, la tierra será llena de la gloria de Dios por medio de su palabra. Es la única forma, podemos decirlo, que la palabra de Dios va a correr y ser glorificada. Dios utilizará a su pueblo, utilizará a sus hijos como instrumentos para que seamos multiplicadores de la verdad de Dios. Es interesante que a la luz del Nuevo Testamento vemos que el Señor sanaba a algunas personas o se revelaba a algunas personas y le decía, no se lo vayas a contar a otros. Y ellos no podían dejar de decir lo que el Señor había hecho en sus vidas, cómo Dios le había transformado. Por ejemplo, vemos a una mujer samaritana que el Señor se revela su vida, se revela y le dice que Él es el agua de vida eterna. Y esta mujer va y comienza a contarle a todo el pueblo lo que ella ha escuchado, lo que el Señor ha hecho también con su vida. El endemoniado gadareno también que vemos en la historia en el Nuevo Testamento, este hombre que estaba allí en los sepulcros, dice la Biblia, y que su vida realmente estaba esclava del mismo demonio, y el Señor le liberta, el Señor le sana y luego, después del Señor sanarle, se sienta con él a hablarle de una manera sobria y a este le dice, ves y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Él quería seguir a Jesús, eso le dice, primero ves y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho. Así que si quisiéramos pensar a la luz de la palabra de Dios lo que significa ser testigo, hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Las Escrituras dicen, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice la palabra de Dios. ¿Dónde? El Señor le dijo a sus discípulos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que vemos que este fue un llamado inicial que el Señor hizo a quienes, a los apóstoles, pero seguidamente a todos los creyentes a ser testigos. ¿Testigos de quién? Bueno, testigos de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué es un testigo entonces? Bueno, un testigo es alguien que ve, pero no solo alguien que ve, sino alguien que anuncia, ¿verdad? Una verdad o un hecho. Un testigo, vuelvo a repetir, es alguien que ve, pero también es alguien que anuncia una verdad o un hecho. Por ejemplo, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, él lo pone de esta manera. Él dice, lo que hemos visto, dice Juan, y lo que hemos oído, esto os anunciamos. Lo que hemos visto
y lo que hemos oído, esto os anunciamos. Ahora, ¿qué fue lo que Juan y qué fue lo que otros vieron y anunciaron? Bueno, el mismo Juan, en la misma carta, primera carta de Juan, capítulo 1, el versículo 1, Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es interesante. ¿Qué fue lo que Juan vio y anunció? ¿Y qué fue lo que otros también vieron y anunciaron? Bueno, el evangelista Juan nos dice que lo que era desde el principio, está hablando acerca de Cristo, lo que hemos escuchado acerca de Cristo, lo que hemos visto con nuestros ojos acerca de Cristo. Juan y otros entonces habían estado con Jesús. Juan y otros habían caminado con Jesús. Juan y otros discípulos habían sido transformados por el Señor Jesús. Ellos habían experimentado en sus propias vidas a Cristo y tenían entonces un mensaje que contar. Ellos habían sido cambiados realmente por el Señor Jesús. Ellos habían sido transformados, habían sido convertidos en pescadores de hombres, personas usadas por el Señor para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos y amigos, déjenme recordarle que la única manera en la que el reino de las tinieblas va a retroceder, por así decirlo, es que el reino de la luz, el reino de Dios, venga. ¿A dónde? Venga a nosotros. Por eso en la oración del Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús, ¿verdad?, le enseña a los discípulos, nos menciona de que debemos orar pidiendo que el evangelio del reino de Dios, el reino de Dios, venga a nosotros. Porque los creyentes somos llamados a ser testigos del Señor Jesús. El mundo y la sociedad va a cambiar, la gente va a cambiar. No porque se hagan ciertos ritos, ¿verdad? No porque se hagan ciertas estrategias para poder llegar a la gente. No sé, los creyentes somos llamados a ser testigos y el reino de las tinieblas va a retroceder cuando la iglesia del Señor Jesucristo vaya a proclamar las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios. Tú estás siendo llamado a ser testigos. Alguien puede decir, bueno, yo no tengo tal ministerio, pues mis pastores en la iglesia son los que predican, en la iglesia quizás hay algún grupo de hermanos que van y predican. Bueno, realmente la iglesia en general está siendo llamada para ir y anunciar las buenas noticias. Ahora, una pregunta que debemos hacernos es, ¿quiénes están llamados a ser testigos? Bueno, los creyentes. Aquellos que han sido transformados. Tú no puedes ser testigo de algo, tú no puedes anunciar de algo o de alguien, ¿verdad?, a menos que hayas experimentado realmente una transformación en tu corazón. En otras palabras, tú no puedes anunciar acerca de Cristo a menos que hayas experimentado en tu vida la vida de Cristo en tu corazón. Tú no puedes anunciar un mensaje que tú no tienes. Tú no puedes realmente ser testigo cuando la verdad del evangelio no te ha transformado. Así que el evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel, dice la Biblia, todo aquel que en él cree. Pensando en la vida de los creyentes hoy, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo un tiempo quizás cuando muchos de nosotros no estábamos seguros del evangelio, ¿verdad? No estábamos seguros del evangelio, pero cuando fuimos transformados por el Señor, entonces nos convertimos realmente en testigos. Un testigo verdadero no lo es solamente en palabras, un testigo lo es en todo lo que es realmente su vida. No es lo mismo testificar de algo que nosotros nos han dicho, a hablar realmente de algo que ha cambiado nuestra vida. Mira, no sé si tú recordarás, o bueno, a la luz de las Escrituras, Job hablando acerca de Dios, dijo, de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos te ven. Job conocía acerca del Señor. Job sabía que Dios era todopoderoso, pero Job
conoció mucho más de la revelación de ese Dios todopoderoso y pudo decir, bueno, yo pensaba que entendía esto y esto, pero ahora conozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconde de ti. Yo había hablado una vez, pero ahora cierro mi boca. Tú eres el soberano, tú eres el Dios todopoderoso. En Hechos capítulo 4, versículo 20, los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Los fariseos, los escribas, las leyes de ese momento, el gobierno y todo el gobierno religioso y civil le habían dicho a los apóstoles que ellos no podían predicar el evangelio y que iban a ser apresados, iban a ser presos, iban a estar confinados a una cárcel y que no iban a poder predicar. Pero frente a eso dice la Biblia que los creyentes oraron pidiendo al Señor denuedo para predicar la palabra de Dios. Y el Señor les dio ese valor para ellos seguir predicando la palabra de Dios. Y ellos comenzaron a anunciar realmente el evangelio. Amados televidentes, amados amigos, el Señor nos está llamando a ser testigos, testigos de la gloria del Señor Jesucristo. El profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, el profeta Isaías vio la gloria de Dios. Él contempló la gloria de Dios. Isaías fue un testigo de la santidad de Dios y esa experiencia realmente transformó la vida de Isaías. En Isaías capítulo 6, Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y que las faldas llenaban, cubrían el templo y que la gloria de Dios estaba ahí. De tal manera que frente a esta visión, Isaías pensó que él iba a morir. Y él dijo, ay de mí, Señor, que soy muerto. En otras palabras, ay de mí, Señor, que soy deshecho. Porque habitando en medio de un pueblo inmundo, siendo yo pues también pecador, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, Isaías fue cambiado pues también por la gloria del mismo Dios, la santidad de Dios. El profeta Isaías vio la gloria de Dios, él contempló la gloria de Dios. Y si vemos, por ejemplo, en el ministerio de Isaías, Isaías fue llamado a predicarle a un pueblo duro, a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de servir, dice la Escritura, a un pueblo obstinado. Te pregunto una cosa, si tú eres creyente, si eres pastor, si eres líder, si quizás piensas, mira, yo estoy predicando la palabra y predico y yo veo que la gente no viene. Yo predico y a veces noto que la gente no está copiando, no está siguiendo realmente lo que estoy enseñando. Señor, ¿qué debo de hacer? Bueno, no es para desanimarte, pero Isaías, en sus 50 años de ministerio, Isaías predicó la palabra de Dios. ¿Y sabes cuántas personas se convirtieron en la predicación de Isaías? ¿Cuántas personas se convirtieron? Nadie se convirtió. Isaías predicó durante sus 50 años de ministerio y ninguna persona se convirtió. Pero terrible, eso sería un ministerio fracasado, dirían algunos. No, amado hermano, Isaías cumplió con el llamado que el Señor le había dado y era predicar la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. En momentos de dificultad, predica la palabra de Dios. En momentos de gozo, predica la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Hermanos, cumplamos nuestro ministerio. Prediquemos la palabra de Dios. Seamos testigos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Seamos testigos de su gloria. Anunciemos las Escrituras. Isaías salió a predicar durante su ministerio. Y Isaías fue fortalecido para predicar el evangelio a un pueblo duro de corazón. No vemos a un Isaías desanimado, no vemos a un Isaías diciendo, bueno, no, Isaías fue a predicar la palabra de Dios. Isaías obviamente tuvo que pasar por algunas dificultades, pero el Señor había fortalecido a Isaías de tal manera que Isaías va y predica la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido en Cristo Jesús el poder del Espíritu Santo para ser testigos del Señor Jesucristo. Nosotros hoy podemos decir que hemos recibido también el poder del Espíritu Santo. Si tú eres creyente, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. No es que el Espíritu Santo tienes que llamarlo para que Él venga a tu vida
y te dinamice para ir y predicar. No, tú tienes el Espíritu Santo, tú estás lleno de Dios. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, lo cual provoca realmente pecado, lo cual provoca realmente transgresión a la ley de Dios. No os embriaguéis con vino, antes bien, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Así que en Cristo Jesús nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos realmente que sacar de lo que el Señor nos ha dado y predicar la palabra de Dios. Hemos recibido la palabra de Dios, hemos retenido la palabra de Dios, está en nuestro corazón, está atesorada, pero también hay que sacar de lo que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios, para anunciar también a otros las Sagradas Escrituras. Dios te está llamando realmente para ser testigo. Queremos dar una pausa en este momento y cuando regresemos vamos a continuar con este tema. Y recuerda que el Señor te ha llamado a ser testigo. El Señor te ha llamado a proclamar la palabra de Dios, a anunciar las buenas noticias del Evangelio como pueblo de Dios. Ya regresamos un momento, no te despegues de tu programa, Solo Escritura. Quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Agua eterna, ella me restaurará, purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Canta ser tu Dios, Cristo heme aquí, Cristo heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh Cristo, heme aquí, Cristo. Oh, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Agua eterna, ella me restaurará, purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame
tu corazón y así podré escuchar tu corazón. Yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No calles, Señor. Amado hermano y amigo, estamos hablando de lo que significa a la luz de las Escrituras ser testigos de Cristo. Si usted ha recibido la vida de Cristo, si usted ha contemplado realmente a Cristo, si usted está convencido de la verdad del Evangelio, entonces usted no puede ser pasivo en anunciar lo que ha saboreado, lo que a usted le ha cambiado. Así que la invitación en este día es a que tú seas testigo del Señor Jesucristo, que tú prediques la palabra de Dios. Hay muchas maneras, hay múltiples maneras realmente de ser testigo. Puedes anunciar la palabra de Dios yendo a los buses predicando la palabra de Dios. Puedes ir a la cárcel y predicar la palabra de Dios. Puedes ir y visitar a los que están enfermos y hablar la palabra de Dios y orar por aquellos que están en aflicción. Por internet también. No pierdas tanto el tiempo. Escribe, manda mensaje, predica la palabra de Dios. Con el don que el Señor te ha dado también anuncia la palabra de Dios. Es interesante que en el día de Pentecostés Jesús envía a estos apóstoles después del día de Pentecostés. Ellos reciben el poder del Espíritu Santo y el Señor los envía para ser proclamadores de la buena noticia. Y 12 hombres comunes y corrientes son usados por el Señor para transformar literalmente el mundo de la época. Cuando leemos, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, los judíos en Tesalónica, los judíos dice que se alborotaban diciendo, estos que trastornan el mundo han venido acá también. Ellos decían, esta gente nos está trastornando con su vida, nos está trastornando con su mensaje. Los discípulos fueron realmente testigos de la gloria de Cristo y el alcance de su mensaje llegó a todo el mundo de la época. Empezó por Jerusalén, luego los cristianos fueron perseguidos y el evangelio comenzó a llegar a otros lugares. Llegó a Judea, llegó a Samaria, ¿verdad? Luego llegó a Roma y de Roma, que habían muchos caminos, el evangelio llegó a todo el mundo de la época. Así que, amados hermanos, nosotros hemos sido investidos pues también del poder del Espíritu Santo para ir y predicar la palabra de Dios. Así que un testigo es alguien que ve, pero también es alguien que anuncia. Y déjeme decirle también, es alguien que está incluso dispuesto a morir por la causa de Cristo Jesús. De hecho, la palabra testigo significa ser mártir por causa del Señor Jesucristo. Andrés fue crucificado por ser testigo del Señor Jesucristo. El mismo Esteban también fue apedreado por predicar el evangelio del Señor Jesucristo también. Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue muerto también a filo de espada. La tradición dice que Mateo pues también fue quemado en la hoguera por predicar el evangelio. Miren, todos estos hombres de Dios fueron testigos del Señor Jesucristo y entregaron sus propias vidas realmente por causa del evangelio. Si nosotros somos testigos del Señor Jesucristo, nosotros no podemos callar, debemos de hablar la palabra de Dios, debemos de anunciar. La gran pregunta entonces es, para ir concluyendo, ¿es usted testigo del Señor Jesucristo, amado hermano? ¿Es usted realmente testigo del Señor Jesucristo? ¿O es usted simplemente un espectador o quizás alguien que va a la iglesia a ser un receptor de la palabra, alguien que recibe la palabra de Dios solamente, pero no un adorador y no un testigo del Señor Jesús? Mire, en Indonesia, en el año 1999, había un grupo de niños y adolescentes que se encontraban en un campamento bíblico. Mientras estos jóvenes esperaban que les recogieran, dice que llegó una pandilla de musulmanes, la historia dice, y estos pandilleros dice que forzaron a todos los niños a salir, pero específicamente dejaron a un niño llamado Roy Pontop. Este niño tenía solo 15 años de edad. A este niño le obligaron a pararse frente a la pandilla y le dijeron, mira, Roy,
tú debes de negar al Señor Jesucristo o si no te matamos. ¿Sabe lo que sucedió con Roy Pontón? Él se quedó ahí atemorizado y casi temblando, pero él pudo responder a este grupo de pandilleros: yo soy un soldado de Cristo. Frente a tal respuesta, amados hermanos y amigos, ¿sabe qué pasó? Uno de los pandilleros sacó la espada, hirió a Roy, abriéndole el estómago realmente, y las últimas palabras de Roy Pontón fueron: Jesús. Mire, un niño de solo 15 años fue capaz de entregar su vida por decir que él era soldado del Señor Jesucristo. Hermanos, si hemos sido transformados por la verdad del Evangelio, la invitación es a ser testigos y no ser pasivos en cuanto a la proclamación de la verdad eterna de Dios. Prediquemos la palabra de Dios, anunciemos la palabra de Dios. La Biblia dice que los creyentes de todas las épocas han exhortado, han predicado, han hablado, han dado testimonio, han predicado con denuedo, han evangelizado. Las Escrituras dicen que han ministrado, que han predicado la palabra de Dios, que han vivido con pasión realmente la palabra del Señor. Si tú eres un creyente fiel, hermano, si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, si tú eres un testigo, ve y anuncia a otros lo que el Señor ha hecho contigo. Ve y predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y verás realmente cambios, transformación en la vida de tu iglesia, en la vida de la sociedad. Realmente veremos cómo el reino de Dios cada día más avanza y avanza. Bendiciones a todos. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene algún mensaje que quisiera dejarnos, puede mandar un mensaje de texto al 312-650-6493 o puede llamarnos también al 312-650-6493. Que el eterno Dios le continúe bendiciendo a todos ustedes. Les habló su pastor y amigo Edison Flores en su programa Solo Escritura. Iglesia Reformada Calvary presenta su programa Solo Escritura con el pastor Edison Flores. Gracia, santificación, creación, palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Carrera 24, número 42C11, Barrio Santa Cruz, Iglesia Reformada Calvary.